través son electrónicas, no es, digamos, solo efectivo respaldado por oro, es electrónico. Toda nuestra información está en la red, con Facebook y otras redes, todas nuestras fotografías, con quién nos reunimos, qué hacemos, qué no hacemos hoy en día, inclusive está en debate la información que tienen los teléfonos inteligentes como BlackBerry o iPhone, que manejan hasta dónde uno se ubica, dónde no se ubica. Entonces el tema de la información lo vemos sumamente importante. Además de tomar en cuenta eso, estábamos muy conscientes que esta no podía ser una iniciativa que solo se adaptara a Guatemala. Tenían que tener todo aquello que es un delito transnacional. Porque usualmente estos delitos se pueden cometer aquí, pero el servidor está en otro país en América Latina y el efectivo transferirse a otro país. Entonces teníamos muy claro que si nosotros queríamos darle algún tipo de viabilidad a esto, tenían que ser esto. Pero al mismo tiempo también se tiene que fortalecer, como se ha hecho en otros países, y hoy vamos a escuchar estas experiencias, una institución de la C7, que sea específica, especial para perseguir estos delitos, que hay que darle las herramientas también al Ministerio Público para que pueda investigar y perseguir estos delitos. En otros casos que se han dado en Guatemala también, el tema de cajeros automáticos, lo que llaman los skimmers, eso está aumentando también. Estamos hablando de grandes pérdidas económicas. Por supuesto, eso. La tarjeta de Guatemala está iniciando el comercio electrónico, y no digo iniciando, pero cada día se va aumentando, porque ya hay algunos años. Sin embargo, todavía las personas dan miedo, mucho miedo a empezar a usar su tarjeta en una página por el miedo de que todavía, pues, aunque ellos no entienden mucho de legislación, todavía les da miedo que pueda pasar algo si usan su tarjeta dentro de esto. También tenemos contemplado cuando uno recibe un mensaje de texto en su celular y le dice que se ganó un celular, ojalá un celular, un tipo Hilux o no sé cuánto dinero, que por favor dé su información. Tenemos el caso también cuando se manda información, supuestamente el banco pide información, y si ustedes llaman, algunos de los bancos van a escuchar en la maquinita diciendo: mire, por favor no vaya a dar sus datos, etcétera, etcétera. Ese es un tema que cada día se da. Y lo que han hecho las instituciones, tanto públicas como privadas, es que han tratado de actuar o poder mediar con este problema sin una certeza jurídica. Y por eso muchas veces cuando se investigan ciertos casos, las personas salen libres porque no hay ninguna legislación. Dentro de los delitos, que después vamos a entrar un poco más a detalle en la siguiente presentación, en el tema jurídico, capítulo por capítulo, qué es lo que se está trabajando. Lo que estamos trabajando aquí es el fraude informático, el daño informático, el acceso ilícito, falsificación informática, el espionaje informático, violación de la disponibilidad y reproducción de equipos. Esto es muy importante porque han existido o pudieran existir, cada vez que el Estado, digamos, vela por la seguridad del ciudadano, hay una preocupación que es legítima: ¿hasta dónde va a llegar el Estado? O sea, ¿hasta dónde va a llegar que eso no afecte nuestra libertad? Una de las grandes ventajas del Internet es que permite la libertad. Sin embargo, uno de los grandes temas del libre mercado es el respeto al Estado de Derecho. Y eso es algo que hoy en día no se está haciendo con Internet. Si yo envío un correo a otra persona, está dirigido a esa persona, no que alguien lo intervenga y pueda leer esa información. Si yo tengo una cuenta en Facebook y esa es información que yo le permito solo a ciertas personas ver, no está para que se meta un hacker y saque esa información a un perfil falso. Si yo tengo un número liquidado con una tarjeta de crédito, es para mi persona, no es para que alguien agarre esa identificación, abra una cuenta bancaria, una tarjeta de estafa. Entonces son los mismos delitos prácticamente que pudieran existir en lo que es lo otro. Es como interceptar una llamada telefónica, eso no es legal. Entonces lo que queremos es dar certeza jurídica. Y si yo envío la información a una persona, vaya a llegar. Que no pueden utilizar la foto de cualquiera de ustedes, hacer un perfil falso en Facebook y usarlo para extorsionar, para secuestrar, a veces asesinar a una persona. Esa no es la idea de lo que queremos con el Internet. Lo que queremos es que haya certeza jurídica, que el ciudadano se sienta seguro. Y por lo mismo, eso es lo que queremos pretender con la iniciativa de ley. En la parte económica, queremos atraer inversión y que las empresas extranjeras que trabajan con las empresas de Guatemala sientan que son empresas que trabajan dentro del marco de la ley, no que trabajamos dentro de lo ilícito.
que trabajamos dentro de un Estado de Derecho y que las empresas que trabajamos en Guatemala estamos dispuestas a ser exitosas aquí o en cualquier país del mundo, porque trabajamos dentro de un marco jurídico de Estado de Derecho, no solo nacional, sino con estándares internacionales está hecha esta iniciativa. Segundo tema es un tema de seguridad de Estado. Ustedes han conocido casos donde hay países en conflicto que han existido ataques a todo su sistema público, y puede ser el sistema de seguridad, el sistema de telefonía, en fin, y se han dado, me acuerdo, y cada quien pues, respetando mucho las experiencias cuando Colombia habló en peligro de un ataque dentro de cuando era en la época de elecciones, que tenían que proteger sus sistemas, y Guatemala no es la excepción, sea elecciones, sea el DPI, sea las páginas de información de Estado, sepan las páginas de bancos, donde se manejan todas las instituciones financieras. Entonces estamos hablando de un tema de seguridad de Estado, estamos hablando de un tema económico, hay un tema muy importante aquí, algo que tomamos muy importante en nuestra legislación es todo aquello que es la pornografía infantil. El tema de la pornografía infantil ha tenido un aumento impresionante y sigue siendo uno de los negocios ilícitos más grandes del mundo. Y lamentablemente Guatemala ha sido afectada en esto en todos los sentidos. Desde la distribución de videos pornográficos infantiles hasta el tema de que se cometan los delitos en Guatemala. Extranjeros que han estado en Guatemala con redes de pornografía infantil, que por supuesto no tendrían el impacto si no son conectados en las redes. Entonces, de nuestras penas más severas están dirigidas a lo que es la pornografía infantil. El impacto que eso tiene social, tiene un impacto fuertísimo sobre la familia y por supuesto sobre la sociedad, sobre el país como tal. Ese es un tema de Guatemala, está atrasado. Les conté el caso del secuestro de esta niña, pero hay muchos más, algunos han terminado en muerte. Y esto por supuesto no tendría ninguna separación, si lo queremos llamar, pero en algunos casos sí tiene alguna relación con trata de menores, trata de personas, que es el tercer, digamos, negocio o ilícito más fuerte. Primero es drogas, después es armas y después es trata de personas. Queremos, por supuesto, cumplir con lo que es la libertad de industria y comercio de manera que contribuya con la seguridad del país, prevenir y sancionar el daño informático, en algunos casos supera las pérdidas derivadas de delitos comunes. Entonces estamos hablando de la seguridad de la persona, seguridad ciudadana, queremos certeza jurídica, queremos por supuesto incentivar lo económico, pero no nos interesa lo económico ilícito. Creo que ya estamos viendo las externalidades que está teniendo en Guatemala todo ese flujo de dinero ilícito. Eso al final mata a la persona. El costo que está teniendo en la inseguridad en Guatemala se habla entre el 9 y el 13% del PIB. ¿Cuánta inversión extranjera no está viniendo a Guatemala? ¿Cuánta inversión extranjera se está yendo del país por el costo de la inseguridad? Entonces nosotros estamos haciendo un gran trabajo y por eso agradecemos el apoyo de todas las personas aquí de poder dar a conocer por qué es tan importante el delito informático, que no es algo del futuro, que no es algo que nosotros no estemos relacionados. Todos estos delitos que mencioné de alguna manera u otra podemos ser afectados o ya hemos sido afectados sobre estos temas. La tecnología, así como permite que se cometa lo ilícito, también permita que el Estado a través de la tecnología, con pocos recursos, en poco tiempo, pueda encontrar resultados muy eficaces. La ley de registro móvil hace eso, por ejemplo, que permita que no se habiliten celulares robados, elimina el anonimato en las extorsiones, secuestros, todo tipo de delitos, y esta iniciativa de ley también le da con pocos recursos al Estado en poco tiempo que se pueda hacer. Por supuesto hay que fortalecer la CICIG, por supuesto hay que fortalecer el MP, pero el costo de esto es mínimo comparado con el costo que es no hacer nada. O sea, el costo de no hacer nada y nosotros no ponernos de acuerdo en hacer un frente contra los ataques que ya estamos recibiendo de tipo delito informático es altísimo para el país. Es algo que eso sí ya no puede esperar. Se ha vuelto una de las prioridades. Y la seguridad pues sí tiene una relación con lo económico, porque se ha demostrado que los países en pobreza sin violencia y los países en pobreza con violencia, los países en pobreza tienden a crecer más rápido que un país con problemas de pobreza y con violencia.
Entonces la seguridad ahí sí puede tener un vínculo relacionado con el tema de la violencia. Entonces, por lo mismo, pues agradecemos mucho su presencia. Les compartimos que este es un tema que lleva más de 2 años, casi 3 años de estarse discutiendo. Se ha socializado, muchos de ustedes, pues nos da mucho gusto verlos porque nos han dado continuidad desde el inicio. Esta iniciativa de ley se conoció en la Comisión de Delitos y Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que ha sido la misma comisión que hemos determinado comisiones de postulación, la ley de extradición, la ley de extinción de dominio, que se está trabajando la ley de reformas del Ministerio Público, en fin, las leyes más importantes en temas de seguridad se han trabajado en esta comisión, como con la Mesa de Seguridad y Justicia. Esta iniciativa ya cuenta con dictamen favorable. Eso significa que lo que espera es que se pueda conocer en pleno, pues prácticamente la máxima instancia del Congreso, para que se conozca en su primera, segunda y tercera lectura. Cada una de estas se debe agendar. Hoy en día vamos a tener el gusto de que jefes de bloque, que es prácticamente la que representa a todos los partidos y la que hace la agenda, nos pueda recibir hoy a las 4 de la tarde para que puedan conocer las experiencias de otros países y con el apoyo de todos que se pueda agendar en su primera, segunda y tercera lectura. Es importante mencionar que en la primera y la segunda lectura no se le pueden hacer cambios en la iniciativa de ley, pero sí se le pueden hacer cambios en su tercera lectura y redacción final, si se le da la iniciativa. Entonces cualquiera pues siempre está bienvenido a conocer la iniciativa, y si hay una enmienda que quieran hacer, que consideren que pueda fortalecer la iniciativa, hacerla más viable, hacerla más sencilla en su aplicación, tanto jurídica como técnicamente, agradecemos esas observaciones que se puedan hacer. Aunque entendemos que, como ya ese proceso se ha hecho, siempre existe ese espacio para que se pueda aprobar. Lo importante es que avancemos, porque cada día que pasa, cada día que Guatemala no toma una materia, los indicadores no fallan. O sea, las personas sí se dan cuenta de las acciones que toma o no toma el guatemalteco, las empresas están pendientes si avanzamos o no, y los únicos que podemos cambiar nuestro país somos nosotros. Entonces esperamos que seamos nosotros los más interesados, que Guatemala pueda salir del estado de inseguridad en el que estamos viviendo, pero a través de acciones muy concretas, y al mismo tiempo que eso es certeza al tema jurídico para traer una mayor inversión, una mejor calidad de vida a todos los guatemaltecos. Entonces, de nuevo, les agradezco a todos su presencia y, por supuesto, a toda la comunidad internacional que nos acompaña, Defensa de la OEA y a todos, por supuesto. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, me permito presentar el panel sobre seguridad cibernética. A continuación, esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos en materia de seguridad cibernética en las Américas, a cargo vamos a dar paso entonces a las palabras del señor licenciado Rolando Alvarado, asesor. Buenos días, tengan todas y todos los presentes. Tengo a bien compartir con ustedes el espíritu y el contenido de la iniciativa de ley 4055, Ley de Delitos Informáticos, también conocida como Ley de Cibercrimen. En primer lugar, quiero mencionar que para el derecho es sumamente difícil regular conductas de personas que se ocultan tras redes y sistemas informáticos y que realizan esos actos en un territorio, en un lugar no geográfico denominado según la jerga cibernáutica como ciberespacio. Dos aspectos difieren del delito común con el delito informático o cibercrimen. Uno de ellos es el espacio. Estos son los factores especiales de regulación que se tuvieron que tener en cuenta para la redacción de la normativa 4055. El primer factor es el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio virtual
el ciberespacio compuesto de redes y sistemas, de alguna manera ha cuestionado la soberanía que entendemos en el mundo físico, y debemos entender hasta qué punto la soberanía de un Estado se extiende a la red, a la Internet, y hasta qué punto es del conocimiento de otro Estado. Esto ha sido materia de discusión de distintos tratadistas, especialmente autores de informática jurídica, quienes han definido conceptos como la soberanía digital, y algunos la han conceptualizado como aquel tipo de soberanía que se origina, por ejemplo, por las asignaciones de dominio para cada país, por ejemplo, el sufijo GT para Guatemala o el sufijo .co para Colombia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero para la comisión redactora de la iniciativa 4055 se partió de algo muy simple, de la teoría general de la ley penal, es decir, dónde se origina el delito y dónde surte sus efectos, para poder comprender el ámbito espacial de validez de la ley de cibercrimen. En la normativa de cibercrimen se hace mención, se regula que la ley de delitos informáticos de Guatemala es aplicable en aquellos casos en los cuales la conducta ilícita de cibercrimen se origina en nuestro país. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando la conducta ilícita se origina en el extranjero, pero surte sus efectos en Guatemala. Este es el caso, por ejemplo, donde las instrucciones se generan en el extranjero, pero por ejemplo el fraude afecta a un activo, una cuenta bancaria del sistema bancario nacional, y es por ello que en ese caso también es aplicable la ley de cibercrimen. El tercer caso del ámbito espacial de validez de la ley de cibercrimen es cuando se configura algún tipo de complicidad de personas que se encuentren ubicadas físicamente en el territorio nacional. Y el cuarto y último caso de aplicación de la ley de cibercrimen es cuando la conducta ilícita, la conducta del sujeto activo, se origina y tiene sus efectos en el extranjero, pero se utilizan medios ubicados en el territorio nacional. El ejemplo paradigmático de este caso es el caso de las botnets o de las redes zombie, donde las instrucciones se generan en el extranjero, el fraude se ocasiona en el extranjero, pero el robot se ubica en el territorio nacional. El segundo aspecto importante de regulación que se tuvo en cuenta en la comisión de redacción de esta importante iniciativa de ley es el factor del tiempo. El tiempo, porque estamos hablando de un tiempo real y el Estado, con su potestad legislativa, debe regular mecanismos para contrarrestar todo ese tiempo virtual, el tiempo real que se genera en los ataques cibernéticos y en todo este tipo de delitos vinculados al cibercrimen. Por ello se dice que el tiempo, en el tiempo de la Internet, el término ahora es aquí en Guatemala y en cualquier parte o rincón del mundo. Por ello vamos a ver más adelante los medios de investigación y las medidas cautelares que se establecen en esta iniciativa de ley. ¿Cómo se hizo la iniciativa de ley? ¿Qué se tuvo en cuenta para su redacción? ¿Es algo que surge únicamente de los fallos de la doctrina y de las experiencias de Guatemala? Definitivamente que no. Este es un delito transfronterizo y de esa manera se tuvo que aplicar el concepto del derecho comparado. ¿Por qué el derecho comparado? Porque esta ciencia jurídica nos contribuye para comparar o cotejar los distintos cuerpos normativos, las experiencias y todas aquellas figuras jurídicas que van a ser tratadas
enfocadas en esta iniciativa de ley. Fundamentalmente, la comisión redactora se basó en los documentos, informes y dictámenes de la Organización de los Estados Americanos, del Foro Político y Jurídico RENJA. También se basó a nivel del Consejo de Europa en el Convenio de Ciberdelincuencia de noviembre del año 2001, donde se establece un marco regulatorio general y amplio para que los países de la Unión Europea puedan adherirse a este tratado internacional. La iniciativa de ley, al tomar en consideración todo el procedimiento y el contenido general de la Convención de Ciberdelincuencia, también allana el camino para eventualmente adherirse a esta convención, porque no existe ningún óbice para que Guatemala, al igual que otros países de América Latina, puedan adherirse a la Convención de Budapest. El tercer cuerpo normativo que se utilizó como parte del derecho comparado es la legislación de Estados Unidos y de países de América Latina, que protege la iniciativa de cibercrimen. Los bienes jurídicos tutelados son, en primer lugar, el patrimonio, al regular delitos como el fraude informático o el daño informático. También se protege la información en sus características o atributos de la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Cuando se lleva a cabo la labor de redacción de la iniciativa de delitos informáticos, se pensó en algunos factores que justificaban que la actuación del Ministerio Público se hiciera de una manera que el ciudadano no tuviera que denunciar. Por ejemplo, ustedes saben que en el fraude informático lo que se afecta son patrimonios colectivos, y en esa virtud el ciberdelincuente afecta a un gran número de personas, pero en cantidades mínimas, de tal manera que no existe un aliciente para que la persona pueda plantear su denuncia y que sea conocida por los tribunales guatemaltecos. Ante ese factor, en la iniciativa de ley 4055 se dispuso la acción pública, es decir, que el Ministerio Público debe actuar de oficio sin necesidad de ningún acto introductorio, es decir, sin necesidad de una denuncia o de una querella penal. Dentro de los delitos que regula la iniciativa de cibercrimen, uno de los principales es el acceso ilícito. Otras legislaciones lo regulan como acceso indebido o acceso sin autorización. El acceso ilícito lo que establece es que el sujeto activo, sin autorización o excediendo la autorización que tiene, accesa o ingresa a un sistema que utiliza tecnologías de la información o alguno de sus componentes y tiene conocimiento de ese sistema. Si lo equiparamos al mundo físico, el acceso ilícito sería comparado con el allanamiento de morada, donde un sujeto ingresa a una vivienda, tiene conocimiento de lo que hay y se retira. No causa ningún daño, no roba, pero sí viola la confidencialidad, que es un atributo importante de la información. Una característica importante del delito de acceso ilícito es que puede ser un delito principal cuando el sujeto activo simplemente accesa, que es lo que realiza el hacker, y también puede ser un delito accesorio o preparatorio, es decir, accesa el delincuente para posteriormente llevar a cabo otro tipo de conductas ilícitas, como el fraude informático, el daño informático, entre otros delitos de cibercrimen. El acceso ilícito se puede realizar por distintos ataques al sistema, ataques de IP, ataques de software, en fin, cualquier tipo de ataque que entrañe acceso sin autorización será configurado o tipificado como un delito de acceso ilícito.
el daño informático. En el daño informático se produce la alteración negativa en cuanto a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un activo digital. Y es por ello que, tal como sucede en el mundo físico, donde se sancionan los daños dolosos o deliberados, aquí también en la iniciativa de cibercrimen se castiga penalmente y de manera civil también mediante la reparación civil toda aquella alteración negativa de un activo digital. El fraude informático lo podemos equiparar a la estafa de los delitos comunes. La diferencia entre la estafa que todos conocemos y el fraude informático es que aquí, en el fraude informático, la manipulación es del sistema. En la estafa, la manipulación es de un sujeto. Entonces, por eso se tipifica y se debe regular en una ley especial el delito de fraude informático, que puede realizarse, como ustedes saben, de distintas formas. Los ejemplos claros que tenemos hoy por hoy es la estafa nigeriana, la subasta en línea, entre otros tipos de fraude informático. Como la iniciativa de cibercrimen, lo que pretende es tener un paquete de disposiciones, un documento integral que pueda definir, conceptualizar los delitos, que pueda establecer penas, los principios, pero que también involucre los entes de investigación y los medios de investigación para generar herramientas de averiguación de este tipo de delitos. ¿Qué se establece en la iniciativa de cibercrimen? Se establece que todos los medios de investigación vigentes en nuestro actual Código Procesal Penal continúan vigentes. Asimismo, se adicionan medios de investigación para la obtención y preservación de datos. Es imprescindible regular nuevos medios de investigación, por ejemplo, la conservación de datos cuando los proveedores de servicios de Internet o de comunicación van a tener la obligación, a partir de la notificación del órgano correspondiente, de conservar la información por un plazo, por ejemplo, de 90 días. Esto va a facilitar a los investigadores forenses a poder investigar correctamente y perseguir a los ciberdelincuentes. Medidas cautelares. Hablamos de tiempo real en materia de Internet y decíamos que el Estado, a través del órgano legislativo, debe regular medidas para contrarrestar ese factor especial de regulación. En cuanto a las medidas asegurativas, la iniciativa de ley establece que toda medida cautelar o coercitiva debe ser decretada por juez competente. Existe una salvedad en casos de urgencia. Por ejemplo, cuando sabemos que hay un sitio de pornografía infantil donde se justifica que el Ministerio Público actúe inmediatamente disponiendo de una medida cautelar de bloqueo o de eliminación de ese sitio de Internet, lo podrá hacer en esos casos taxativamente establecidos en la iniciativa de ley. Siempre medida cautelar en un plazo de 90 horas. Otra novedad de la iniciativa de ley es que tanto la solicitud, el escrito y el decreto, es decir, la resolución, pues autorizan la medida cautelar, se realizará por medios electrónicos. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, para la generación de los actos procesales del juez y de la Fiscalía. Esto de naturaleza transnacional se hace también imprescindible que exista una asistencia jurídica mutua, según los lineamientos que han sido compartidos a nivel internacional. Se establece en su artículo 48 que el Estado de Guatemala debe fomentar la asistencia jurídica mutua y que no será necesario para esa asistencia el principio de doble incriminación. Es decir, que el Estado requerido o el que requiere
puedan contemplar ellos mismos como un delito los mismos que se establecen y regulan en la iniciativa de ley 4055. Como parte de ese cuerpo normativo integral se establecen organismos competentes: el Comité de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, CESIR, que va a tener a su cargo promover la seguridad informática a nivel nacional. Va a tener a su cargo también actividades proactivas, reactivas y de tratamiento con todo aquello relacionado con los ataques cibernéticos. También se crea la Fiscalía Especializada del Ministerio Público. Hoy por hoy Guatemala no tiene una Fiscalía Especial de Delitos Informáticos y a través de esta iniciativa se está regulando. La Fiscalía del Ministerio Público también contará con una fuerza de tarea conjunta a cargo de todas aquellas dependencias autónomas o semiautónomas que de alguna manera tienen vinculación con la investigación de los delitos informáticos para tener mejor coordinación y mejor desempeño en toda la escena del crimen y en el proceso investigativo. El contenido de la iniciativa de cibercrimen es bastante amplio. Tenemos, por ejemplo, 4 títulos. En el primero de ellos, las disposiciones generales y conceptuales, el objeto, lo que ya vimos, los delitos, todos los delitos que se regulan, los organismos competentes y reglas del derecho procesal, y la cooperación internacional y asistencia jurídica mutua. Ese es el contenido general de la iniciativa de delitos informáticos, iniciativa 4055. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar al señor diputado Francisco Contreras, ponente de la iniciativa, y al señor licenciado Rolando Alvarado, asesor en la presentación de la iniciativa de ley 4055. Me permito presentar a continuación el panel sobre seguridad cibernética, con el tema esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos en materia de seguridad cibernética en las Américas, a cargo del señor Belisario Contreras. Muchas gracias. Aquí puedo prender la luz un momento. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al gobierno de Guatemala, a su punto de contacto nacional María Aguja, a Ronald. Estamos acá con la invitación de ellos. Creo que estas personas han sido claves en todo este tema y de verdad nos llena mucho de gusto que haya este interés y sobre todo que también a los autoridades de los diferentes países que nos acompañan. Nosotros vamos a ser un poco informales con la venia del diputado y de todos los colegas. Les queremos pedir un favor. Como la idea es promover un diálogo, yo les voy a pedir a las personas que están en las últimas filas que se pasen a las 3 o 4 primeras hileras, porque hay más de 20 espacios disponibles. Entonces alcanza para todos y con esto creo que pueden aprovechar la presencia de todos los colegas de los países invitados. Así que si nos podemos quitar los abrigos, pero lo hacemos, creo que más dinámico. Disculpen el atrevimiento y la molestia de pasar para acá. Muchas gracias por su presencia. Ya saben, mi nombre es Belisario Contreras, trabajo en la Secretaría del CITE. Para nosotros es un gusto estar acá. La última vez que estuvimos trabajando en este tema que Guatemala fue en el 2008, estuvimos en un taller en la Antigua. Vemos los esfuerzos de
Ronald, de Cancillería, creando este grupo, han sido bastante importantes. En todo caso, entendemos que es indispensable que el sector privado, que el Ejecutivo y la sociedad civil le den más importancia al tema y lo fortalezcan, todo este tema del CCGP y sobre todo de una legislación que les permita regular todo este tipo de delitos. El diputado decía algo muy importante, que es en lo que vamos a enfocar todos los colegas. Eso es un problema transnacional, eso es un problema que no tiene fronteras, que no tiene tiempo y que no respeta la soberanía de Guatemala. Para esto se necesita una respuesta transnacional. Para que exista una respuesta transnacional, ustedes ven que acá están los colegas de diferentes países que les pueden ayudar a responder a estos incidentes de seguridad, llámese como se llaman. Pero ¿qué necesitan estos países a cambio? Una respuesta también efectiva de parte de Guatemala. Es muy difícil que si sucede un incidente no haya una coordinación efectiva, unos canales adecuados para contactar a los demás países y decirles: esto está sucediendo, necesitamos que nos apoyen en esto. Es importante empezar a arreglar las cosas en casa para poder traer invitados y pedir también a los otros invitados que nos ayuden. Entonces, esta iniciativa nosotros la vemos con muy buenos ojos porque es algo, una formalización, es un refuerzo a toda esa estructura del CCGT que se ha venido hablando por muchos años y que es muy importante porque lamentablemente creo que nuestras vidas hoy en día gira alrededor de las tecnologías de la información. Creo que la mayoría de ustedes deben tener un celular, la mayoría de ustedes deben tener conexión a internet en sus hogares y lo mejor de todo es que todas las instituciones del Estado están conectadas a la red. Acá el diputado habla mucho de los asuntos de seguridad, de Facebook y todo eso, pero lo más importante acá, más que esos asuntos de seguridad domésticos, es que el Estado le pueda garantizar la seguridad a sus conciudadanos. Obviamente protegiendo todo ese tipo de cosas, pero también protegiendo sus infraestructuras. No puede suceder que por ejemplo, en el año electoral, que es, creo que se en Guatemala este año, llega a haber un sabotaje electrónico en plenas elecciones. Creo que esto, de cierta parte, Leonardo les puede hablar un poco de lo que sucedió en Colombia, y de cierta parte crearía ciertas dudas y podría afectar la institucionalidad de Guatemala. Es un año movido por todo esto, pero creo que es importante que también vean ese problema que se tiene. Los colegas de Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela van a hablar de ciertos incidentes que han sucedido en los últimos meses, de los cuales Guatemala no puede ser ajeno, porque eso es algo que está sucediendo en los demás países de la región y que puede ser muy propenso ese país a suceder. Desde la OEA, nuestro objetivo es ayudarles en lo que podamos, en proveer la cooperación y capacitación que sea necesaria a través de nuestras contrapartes en los otros países. Nosotros no somos técnicos, simplemente somos gestores, somos promotores y nos encargamos de traer a estas personas y colocarlas en las mesas con ustedes. Es importante que aprendan de las demás experiencias que estos países han tenido. El crear un centro de respuestas no requiere millones y millones de dólares para iniciar, no. Requiere sobre todo, lo más importante es voluntad y que las instituciones del Estado estén de acuerdo a cooperar. Acá no debe haber celos, acá no debe haber desconfianza, acá lo más importante es pensar en el Estado como tal y abrir las puertas de las diferentes casas para que se chequeen las vulnerabilidades, para que se diga qué se debe mejorar y para coordinar todos estos esfuerzos en un solo centro. Qué bueno sería que en unos meses, en un año, además de todos estos colegas acá en la mesa, pudiéramos tener a alguien de Guatemala y decir: mire, nosotros empezamos así, 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 y ahora estamos así, así, así. Este es nuestro desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos. En Guatemala, como un país
tema importante para la región y para Centroamérica, avance en este tema. Eso, estamos en el 2011, no sé si han visto la tasa de usuarios de Internet que había hace 10 años en Guatemala y la que hay acá. Puede ser un 1000% más que lo que había hace 10 años. A más números de usuarios de Internet, mayor el riesgo. Así como se creó la policía, o el ejército, o la naval para cuidar todos los espacios públicos, es importante que se creen los mecanismos apropiados para proteger el ciberespacio de Guatemala. No los voy a aburrir más con mis palabras, pero vamos a tratar de hacer esta conversación con un panel. Vamos a empezar, Eduardo, a hablar de las generalidades. Después vamos a tener la experiencia de Uruguay desde el punto de defensa nacional. Posteriormente, Carlos les va a hablar un poco más específico de los temas que se ocupaba en CERN. Y Leonardo les va a hablar de algo muy interesante que me parece a mí que está haciendo Colombia, que es el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces, Eduardo. Gracias, buenos días. Un poco mi pequeña charla va a estar pivoteando entre algunas cosas que dijo el diputado y lo que dijo González. Algo importante, yo suelo hablar muy rápido y muy para adentro, así que si no me entienden, levanten la mano y digan, Eduardo, no entiendo. ¿Sí? Un poco como veamos, la tecnología está en todos lados. O sea, hoy es loco o digamos, es extraño ver que algún proceso de nuestra vida, sobre todo laboral o académica o de estudiante, no está soportada por tecnología. Creo que a ninguno de ustedes se nos ocurre ir al banco a pagar una cuenta porque tenemos el acceso a la red por internet y lo pagamos por internet. A ninguno se me ocurre ir a reclamar por un servicio social porque tengo un acceso que el gobierno me brinda para poder pagar por internet. Saco turnos en el médico también en internet. Entonces, hoy la tecnología nos gobierna gran parte de nuestra vida. Adicionalmente, no solo llevamos nuestra vida laboral o organizativa por internet, sino que la proliferación de dispositivos móviles, por ejemplo, hace que cuando esté caminando, yo también diga en Facebook o en Twitter o donde sea, estoy haciendo otra cosa, o estoy caminando por la avenida, o estoy yendo al banco a cobrar algo. Eso es algo que también suele pasar. Entonces, ya el paradigma de no sé dónde estoy o no estoy conectado se entra a perder por el solo hecho de tener un dispositivo móvil o por tener una cuenta o una conexión. Eso, como bien decía, genera un espacio un poquito difícil de cuantificar o de medir, que es el famoso ciberespacio, en el cual todos de alguna manera contribuimos a que exista, ya sea porque soy un usuario activo de la tecnología y ese ciberespacio, o por el simple hecho de tener un teléfono celular que alguien puede saber y traquearlo y saber dónde estoy parado o qué estoy haciendo. Entonces, esto nos lleva al plano, como decía el diputado, a tener que tener instrumentos legales que nos permitan poder gobernar de alguna manera ese ciberespacio. Ahora, esto se da por generación espontánea, pasa porque pasa, no. Por un lado tenemos un driver importante que es el crecimiento propio de la tecnología que todo el tiempo evoluciona y nos brinda mayores beneficios. Pero por otro lado tenemos unos impulsores fenomenales de lo que se usa de tecnología, que son los adultos menores, los adultos jóvenes o los menores o los chicos. Si cualquiera vuelve hoy a su casa, seguramente alguno de sus hijos o de sus sobrinos va a decir: oye, encontré este nuevo programa que me permite hacer tal cosa. O papá, comprame el celular que tiene fulanito porque si me puedo conectar por Wi-Fi y puedo estar en todos lados. Ellos son unos impulsores, como les decía, impresionantes. Y lo que nos está pasando, o lo que no podemos dejar que pase, es que esa materia de crecimiento sea gobernada por los chicos, porque ellos tienen conciencia de lo que es el riesgo de utilizar tecnología. ¿Sí? Es un poco el programa en el cual estamos parados. Digamos que yo lo puedo titular como convergencia de cualquier dispositivo que pueda estar conectado a la red y se pueda realizar. No va a estar conectado, es algo que tenemos que acostumbrarnos, no vamos a poder frenar ese impulso tecnológico.
y la convergencia de factores o de personajes que toman ventaja de esta falta de protección o falta de uso responsable de Internet. Para eso es importante, como decía el diputado, tener instrumentos, tener una ley. Ahora, muchos de ustedes son estudiantes, seguramente estudian un teorema y se acuerdan de las condiciones necesarias y suficientes para un teorema o para que un hecho matemático ocurra. Ahora, la ley es necesaria, sí, es más que necesaria. Sin una ley yo no puedo empezar a trabajar en proteger determinada infraestructura. Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Porque yo tengo la ley que me dice cómo puedo combatir o qué puedo hacer ante un delito informático. Si paralelamente no empezamos a trabajar en cómo trabajar ante el hecho de un delito informático, cómo trabajar ante un incidente, cómo proteger la cadena de custodia de evidencia digital, nos quedamos en el camino. ¿Sí? Traigamos un ejemplo de la vida real. En Argentina tenemos ley de delito informático establecida, es complementaria a la ley al registro civil, al código civil, y homologa el delito común con el delito informático por el solo hecho de ser perpetrado a través de un medio electrónico. Ahora, si en Argentina no se actualizaba el código procesal, la evidencia digital, sobre todo la evidencia epistolar, el intercambio de cartas, solamente era accedido por el juez. Ahora, traigan el plan ese, el plano electrónico, el intercambio de cartas, el intercambio de mails. Y todos sabemos cuántos mails recibimos por día, más o menos. No nos bajan de 100 o 200. Cuando tenemos un caso de delito, eso se multiplica. Y el único que podría acceder es el juez. Ahora, si metemos ustedes a un juez leyendo 2.500 millones de mails, entre los cuales están los de spam, están los de venta de Viagra, están los de promociones de turismo, y por ahí estaba el que estaba investigando. Ahora, yo dejo todo eso a contestar solamente en un juez. Dejo esto a mitad de camino, con lo cual hay que avanzar no solo en el tener una ley, tenerla regulada, sino en todos los mecanismos paralelos, ¿sí? de procedimiento, ya sea legal o técnico, ¿sí? Para que todo pueda realmente ser un trabajo floreciente. Ahora, por eso también son importantes las iniciativas como la de Ronald. Si yo no tengo una entidad que tenga el expertise técnico para poder detectar un incidente, que puede llegar a ser un delito o no, pero detectar un incidente, poder investigar, poder producir una evidencia y entregarla o ponerla en condición del Estado o de la justicia para que actúe, también nos quedamos a mitad de camino. Y a veces esos organismos que son los de arranque en la cadena son más importantes que los del final. ¿Sí? Porque en el momento que yo pierda tracking o pierda el detalle de un delito informático, un hecho informático, lo perdí para siempre. ¿Y por qué? Porque de vuelta, el diputado hablaba de inexistencia de fronteras. Este delito se puede estar provocando, este incidente puede venir de Nigeria, puede venir de China, puede venir de Polonia, puede venir de Guatemala. O puede venir de Guatemala y me están diciendo, los hackers o los delincuentes informáticos tienen la habilidad técnica para simular un ataque de otro lado y ponerlo en el invitado de al lado. Yo no me doy cuenta. Entonces, crear estas estructuras técnicas de mucha expertise en lo que es seguridad de información es casi tan vital como tener una ley. Y por eso es importante darle impulso a ese tipo de estructura y darle los medios. Y el diputado también hablaba de poder colaborar entre, por ejemplo, técnicos y abogados. Yo soy ingeniero, soy técnico. Y los técnicos solemos ser muy binarios, ¿no? Para mí, eso es una recta o es una curva. No puede ser una curva recta o una recta más o una curva. Ahora, cuando voy al plano legal, yo tengo que tratar de definir legalmente todas las aristas que puede tener un problema técnico. Y se sorprenderían en las discusiones que tenemos diariamente con los abogados, en lo cual esto es un delito, sí, pero no es un delito de tal, así, es un delito del otro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo técnico que estoy en esa situación? Para eso necesito sí o sí instrumentos legales. Y por eso están los abogados que tienen que ayudar y tenemos ya un código común de cómo explicitar las leyes y los procedimientos. ¿Y por qué es importante? Y vuelvo a otro caso u otro ejemplo.
Si yo no establezco los procedimientos jurídicos y el marco jurídico legal para, por ejemplo, proteger evidencia digital y proteger la cadena de custodia, así como tenemos abogados de lo bueno, tenemos abogados del otro lado, que encuentran la mitad de la biblioteca que me sirve para ver cómo puedo invalidar esa prueba y cómo decir eso no es verdad o eso no es cierto. Traigo un caso de la vida real. ¿Se acuerdan del caso de O.J. Simpson, el actor que era jugador de fútbol americano originalmente? ¿Por qué quedó libre? No quedó libre porque se probó o no se probó, se había matado a la mujer. Quedó libre porque lo que se suponía fue el procedimiento. Al invalidarse el procedimiento, el hecho fundamental que era cometió un delito o no lo cometió, quedó en segundo plano. Es el abogado era racista, el fiscal era racista, no le gusta. Si no tenemos bien claro el procedimiento y no se ejecuta bien claro el procedimiento legal, estamos de vuelta en el medio de un problema que nosotros mismos generamos. Y a qué quiero ir con esto, porque es importante los cuadros técnicos y los procedimientos de protección de infraestructura. Porque cuando me pasa un problema, si no tengo un procedimiento claro de cómo ejecutar, seguramente lo voy a hacer más porque me pongo a pensar. Yo cuando tengo un inconveniente, una inseguridad o un delito, no puedo pensar, tengo que ejecutar. Y en ese sentido los cuadros técnicos son brillantes ejecutores de un procedimiento escrito en el cual dice haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y haga así. Entonces, teniendo todos los instrumentos legales y técnicos, podemos empezar a evolucionar lo que es la protección de la seguridad. A ver, siguiendo trayendo datos de lo que puede llegar a ser la cuestión de seguridad. Evidentemente tiene que ser política de Estado, como también decía el diputado, porque en todos los países en los cuales la brecha digital, o sea, la gente que puede acceder a determinada tecnología de la que no puede, es bastante más grande que algún tipo de más evolucionado. Es política de Estado tratar de cerrar esa brecha digital y tratar de que el analfabetismo tecnológico tienda lo más cercano a cero a lo largo del tiempo. Ahora, si yo desde el Estado proveo herramientas para conectarme, máquinas para que los estudiantes puedan ser más eficientes y los docentes también sean más eficientes al momento de impartir clases. Si yo interconecto todas las escuelas de un país con red de fibra óptica, acá en Argentina, y me olvido de protegerlo, de dar procedimiento de seguridad, de ver cómo tengo que controlar o no el acceso a determinadas cosas, es una invitación a los terroristas cibernéticos, a los pedófilos, a los ladrones, a los que roban identidad, porque es algo que va muy de la mano con el desarrollo tecnológico y el desarrollo y el cierre de una brecha digital. Entonces, tiene que ser central en política de Estado, porque si no, cualquier iniciativa que el Estado encare para mejorar la tecnología o mejorar el uso de tecnología va a tener un agujero, una brecha de seguridad fenomenal que después va a ser muy difícil atacar si no hablamos del plano o del momento cero. Y de vuelta, yo les comentaba, los impulsores más grandes de tecnología son los chicos. Al haber mayor proliferación tecnológica y ser los chicos quienes más los usan, cambia de vuelta el paradigma que nos toca a los que somos padres o los que tenemos responsabilidad sobre los chicos en cómo enseñarles a usar tecnología, cómo protegerla. Cuando yo era chico, el problema más grande de mi mamá era saber los 4 o 5 chicos que tocaban la puerta de mi casa para ir a jugar a la pelota. Hoy, los chicos tienen 6.327,2 amigos. No estoy mintiendo, ¿no? Son amigos. Son yo amigos de tener 5 con mucha suerte. Ahora, ellos le dan acceso como amigos a cualquier persona que los invite. Entonces, si no empezamos a ver que eso cambia y que los chicos son los que lo llevan hacia adelante y nuestro rol pasa a ser un rol pasivo de decir no, esa es cosa de mi hijo, eso lo entiende mi hijo, yo no me puedo meter porque no lo entiendo. Estamos en un serio problema de vuelta de seguridad de la información. Algunos datos propios de Argentina respecto a este caso puntual. Se hizo una encuesta para 2 meses en Argentina que se preguntaba a chicos de edad escolar de entre 8 y 17 años, era el parámetro de edad.
y le preguntaban si usaba tecnología, si lo usaba en su casa y dónde lo usaba. El 68% más o menos contestó que usaba tecnología y lo usaba en la intimidad de su cuarto. Si vamos a ese esquema y si vamos pensando en eso, no podemos estar en uno en el cual el padre no puede entrar al cuarto de su hijo a ver qué está haciendo su hijo, independientemente de que no va a mirar qué está mirando, qué deja de mirar. Pero el control tenemos que tener. Lo más grave de esta encuesta era que el 72% de los chicos que usaban tecnología y tenían una cuenta de Facebook fueron invitados o fueron contactados por personas que no desconocían y ellos lo aceptaron. Y de ese 72%, el 42% de los chicos que aceptaron a una persona o un adulto por internet recibieron una propuesta de juntarse o de encontrarse a solas. De vuelta, si no tenemos la ley por un lado que nos ayude a cómo combatir esto, pero no difundimos la concientización del uso seguro de tecnología, de vuelta la ley no va a alcanzar. Tengo cómo penarlo, pero son tantos los casos que puedo llegar a tener que no dar abasto para poder controlarlo. O sea, las acciones de concientización también van de la mano con el hecho de tener una ley. Todo esto parece que estamos infundiendo el pánico a la tecnología, y eso es un poco va hacia atrás del rol como funcionario del Estado, en el cual tengo que promover tecnología y ir en contra un poco de lo que es la evolución del mundo. Pero vamos a hacer un ejemplo de nosotros, o al menos de Argentina, usamos la palabra de uso responsable de tecnología. Si yo les ofreciera un invento que revoluciona el mundo, ¿sí? Pero todos los años mata 6.000 personas, ¿ustedes lo usarían en Guatemala? ¿Sí o no? ¿Quién está por sí? ¿Quién está por no? 6.000 personas, ¿no? 6.000 personas por año por el uso de un invento tecnológico revolucionario. ¿Quién lo impone y quién no? Bueno. ¿Cómo pagaría salva? Ninguna. Bien. Vamos a ver bien. ¿Cómo? Si no salvavidas, no. Bueno, en mi país, en Argentina, los accidentes viales matan 6.000 personas por año. 6.000 argentinos se mueren por año porque manejan un automóvil mal. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Promover el uso del automóvil. Dice, no, dejemos andar, no la carreta. No, o sea, como política de Estado no es esa, sino es la promoción del uso responsable. Enseñemos a manejar bien para evitar 6.000 muertes. Bueno, en este sentido la tecnología es exactamente lo mismo, tratar de impulsar el uso responsable de Internet, conociendo los riesgos a lo que me expongo cuando uso tecnología. Vamos a otro ejemplo. Y parece que puedo hacer, digamos, permear un poco el concepto de uso responsable. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos cuenta en Facebook? ¿Cuántos de los que estamos acá y tenemos cuenta en Facebook ponemos un cartel en la puerta de nuestra casa que dice: qué lindo, la semana que viene salgo de vacaciones por 2 semanas? ¿Y por qué no hacemos Facebook entonces? Vamos al revés. No, yo soy un usuario responsable y yo no pongo esos carteles en la puerta de mi casa. En Facebook. Perfecto. Pero soy una persona que usa tecnología y estoy en el tope del uso. Entonces, ¿qué hago? Voy y me saco hoy una foto georreferenciada. Y tiene la fecha, obviamente. ¿Y qué hago? Y le voy a poner en Facebook. Entonces, está buena esta cámara que tiene georreferenciación. Bueno, es lo mismo, muchachos. O sea, el delincuente cibernético está esperando encontrar esas cosas. Esos pequeños datos, esas pequeñas marcas que nosotros dejamos de usar tecnología para poder trabajar. Y de vuelta, no es infundir miedo, es infundir uso responsable. ¿Sí? Yo en mi casa tampoco pongo una foto de mi hijo y dice: este Pedrito que va al colegio tal. Pero en Facebook encontramos 200 millones de fotos de chicos que dicen a qué colegio van, en qué hora van y qué celular tienen.
Pero sí, yo como padre no puedo meterme en la cuenta de Facebook de mi hijo porque le estoy invadiendo la privacidad. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y un poco para cerrar, la seguridad de la información es un tema, como decía también el diputado y Belisario, en el cual no hay fronteras, y no solo no hay fronteras de países, no es un tema de que es cerrado dentro de un país o de un continente. Tampoco tiene fronteras en lo que es el ámbito público y el ámbito privado, ¿sí? Básicamente hay un concepto fundamental de lo que es la seguridad de la información, que es en seguridad se coopera, no se compite. Yo no puedo competir a ver cuántos incidentes más resolví que Uruguay, o que Venezuela, o que Colombia. Porque si hago eso, lo que estoy evitando es que Venezuela, Colombia, Uruguay o Guatemala estén preparados para que si tienen una consecuencia o un incidente similar, puedan reaccionar mejor. Entonces, en seguridad hay que cooperar. Lo mismo en el ámbito privado o en el ámbito público. En Argentina, por ejemplo, los mayores proveedores de Internet son las redes privadas de telefonía. Ahora, si yo detecto una bomba por mi trabajo en un ser en el cual está afectando a determinada cantidad de usuarios de un proveedor de Internet, lo que tengo que conseguir es que ese proveedor de Internet me escuche y accione en consecuencia tratando de corregir esas IP que están infectadas. Y vamos a otro ejemplo. La semana pasada se detectó, o se pudo trabajar mucho en lo que es el caso de la bomba de Rusto, que estaba diseñada por todo el mundo, que si bien fue una iniciativa de una empresa privada, de Microsoft, el trabajo de fondo o de base los hicieron los CERT nacionales de cada país. Si no existía ese ambiente de cooperación entre el sector público y el sector privado para tratar de trabajar sobre esto, probablemente la red seguiría trabajando como siempre. Y en este caso, gracias a eso se puede eliminar. Eso es un simple tema de cooperación entre naciones, entre organismos y entre sectores público y privado, en el cual la conciencia de la seguridad de la información es común. Entonces, un poquito para cerrar, y que no me den mis colegas, es usemos tecnología, conozcamos los riesgos que eso nos lleva y disfrutemos de la tecnología, que al fin y al cabo nos hace mejor la vida conociendo los riesgos a los cuales nos exponemos. Como hablas, me sacó casi todos los ejemplos. Bueno, un placer estar acá en nombre de mi país, apoyando este proyecto que están acá encarando en Guatemala. Y en particular, yo lo que quiero también es fortalecer un poquito el posicionamiento del problema, pero muy poquito para agregarle, ya desde el punto de vista casi social de la cosa, ¿verdad? Estamos hoy por hoy en una sociedad de información, que a diferencia de lo que fue la revolución industrial, que la máquina más grande era la que solucionaba el problema, hoy por hoy aquel que hace el mejor uso de las tecnologías va a ser el que de repente va a sacar el mayor rédito para sus empresas o para su desempeño laboral, técnico o crecimiento personal. La realidad, entonces, es que las tecnologías en esta sociedad de la información son base fundamental de todo esto que nos está pasando, y que este problema, que desgraciadamente cada vez que lo hablamos parecería que fue un problema de otros, tenemos que entender de una vez por todas que es un problema de absolutamente todos nosotros. Es cierto que, por ejemplo, en lo que es el ámbito del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa tiene lo que es el soporte y respuesta a lo que son normalmente las infraestructuras críticas. Es cierto que a nivel de Estado tiene que haber un equipo de respuesta a incidentes, un equipo de gestión de seguridad, a nivel de lo que son políticas de gobierno. Después puede haber una cantidad de otros grupos de respuesta, pero la realidad es que no queda ahí el problema. El problema es en todos esos equipos de respuesta y en todos los actores de la sociedad, porque todos formamos parte de esta sociedad de la información. Por ende, una sociedad de información que se basa en tecnologías de información para funcionar mejor, tiene que tener claro que los problemas que vinieron con la tecnología vinieron para quedarse, no se van a ir, sino que, al contrario, lo que va a pasar es que esto se va a ir agravando cada vez más. No nos olvidemos que cualquiera de nosotros que esté en las tareas de defensa, cualquiera que esté en las tareas de tratar de mitigar estos problemas, tiene que estar atento o tener éxito todos los días de su existencia, mientras que un atacante alcanza o que tenga éxito un solo día. Y eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta en esta sociedad de información, de tener continuamente eso que yo quiero reforzar, otro concepto que recién decía Eduardo. Yo creo que conocimiento ya tenemos muchos. Acá hay, de hecho, todos tenemos conocimiento de lo que está pasando. Ahora, realmente todos tenemos conciencia de este tema. En estadísticas hechas en eventos importantes que reúnen a gerentes y
y mandos estratégicos de distintas empresas hechos en Uruguay y en otros lados, ha revelado que, por ejemplo, en torno a un 90-95% tienen conocimiento del tema. Son conscientes de que de repente su empresa, por problemas de seguridad en el área de TI, por ejemplo, puede llegar a dejar de funcionar. Son conscientes que a nivel familiar, por problemas de TI, puede llegar a tener grandes problemas en su núcleo familiar. Sin embargo, el porcentaje de esas personas que realmente toman medidas efectivas y medidas de conciencia de seguridad está entre un 20 y un 30%. Y obviamente que es un tema muy complicado, ¿no? Como recién Eduardo decía, levanten todos la mano a ver quiénes tienen Facebook, todos tenemos conocimientos y tecnologías. La realidad es quiénes de nosotros a diario, semanalmente, por ejemplo, en nuestros hogares, que sería una buena demostración de conciencia nuestra, de todos los que estamos acá, tenemos el hábito de revisar el ambiente en el cual trabajamos, ver si está actualizado los sistemas operativos, el antivirus, ir a mirar, a sentarnos con nuestros hijos, por ejemplo, a ver que esos amigos que tienen las cuentas, esos 2.500, 3.000 mencionaba Eduardo, bueno, contame quién es este. ¿Hacemos esa tarea realmente? Levanten la mano quien tiene ese hábito ya mensual. Es muy poquito, ¿verdad? Es muy poquito porque tendría que ser un hábito prácticamente semanal. Eso demuestra conciencia, ¿verdad? Que obviamente, si dentro de lo que vamos a ser realistas, ¿no? Es extremadamente importante proteger estructuras críticas del Estado. Es muy importante responder ante incidentes como bloque, como recién mencionábamos nosotros, pero hay algo más preciado que podemos tener cualquiera de los actores que estamos acá en estas mesas en los equipos de respuesta a incidentes de nuestros hijos. ¿Hay alguna estructura que se pueda superar al valor que puede tener un hijo para cualquiera de nosotros? Si nosotros, recién en este auditorio, no pudimos levantar la mano todos, ¿verdad?, para proteger lo que más nos interesa, imagínense cuando vamos a extrapolar esa conciencia de seguridad a otros ámbitos, cómo se va degradando en el nivel en el cual estamos llegando. Contra eso hay que luchar continuamente, ¿verdad? Para eso es este trabajo que seguimos haciendo todos y que obviamente la idea es involucrarlos a todos los que están ahí, para que cada uno de ustedes de alguna manera sea un disparador en esta conciencia de seguridad que tenemos que seguir logrando. En Uruguay, por ejemplo, nos pasó algo que funcionalmente fue muy bueno, pero nos trajo algunos problemas desde el punto de vista de seguridad de la información, sobre todo a nivel de menores. Implementamos lo que fue un laptop por alumno, ¿verdad? Un computador por estudiante. Ante lo cual, eso fue muy bueno, le dimos todos los medios, le dimos el acceso a este planeta de información, que obviamente no estamos en contra de que eso pase, pero nos saltó algo que cualquier equipo de respuesta de cualquier estado, de cualquier entidad que quiera generar seguridad tiene que, por lo menos nuestra lección aprendida no fue muy buena, nos aumentó lo que se llama la brecha digital. Nos generó un problema realmente grave en ese aspecto, porque ahora nosotros tenemos ya menores, prácticamente el 90% de ellos, que nacen inmersos en esa sociedad de la información, donde obviamente cuando uno nace inmerso en ese tipo de tecnologías, lo que va a pasar naturalmente es que uno le pierde el miedo. El apetito al riesgo, que se le llama técnicamente, uno lo empieza a perder y obviamente empiezan a ser más vulnerables. Esa brecha digital de repente pasa que los papás de esos menores no tienen el conocimiento que tienen ellos ahora en informática. Si seguimos subiendo en escala, ¿verdad?, en franjas de edad, seguramente esas brechas digitales hay que tener mucho cuidado cómo atenderlas, porque de repente podemos estar impartiendo cosas que no son entendibles a los niveles más chicos, o a veces de los más chicos nos estamos dando mensajes que a los niveles de otro punto de vista no los entendemos. ¿Qué pasa? ¿Alcanza a saber responder a los incidentes en el posicionamiento de este problema? No, de ninguna manera. Responder a los incidentes, en realidad, lo que nosotros queremos es lo que menos nos pase. Lo que más tenemos que estar en condiciones es, en estos grupos de mediación, de cooperación y demás, incluso una ley pasa a ser una respuesta, ¿verdad?, a un incidente. Cuando se genera, ¿cómo lo respondemos? En realidad, lo que más queremos nosotros es querer estar en condiciones de poder tener medidas más proactivas, no que activas o que reactivas. Poder estar en condiciones de ver venir ese incidente, ¿verdad?, para poder monitorearlo de alguna manera, ya sea desde el seno familiar, en el ambiente escolar, a nivel de lo que son las políticas o estructuras críticas con sensores a nivel técnicos, en los cuales podamos determinar de que algo nos está por pasar. Hay una estadística bien clara a nivel de ataque que los ataques más complejos normalmente llevan mucho tiempo de preparación.
llevan un tiempo en lo que técnicamente se llama el escaneo externo de la cosa, que es descubrir nuestra firma, que nosotros también la tenemos como personas, ¿verdad?, en Internet, en la cual una vez que descubren nuestra firma, nos conocen técnicamente y obviamente van a descubrir nuestras vulnerabilidades. Ese proceso de obtener la firma es un proceso largo, no es un proceso que es en forma instantánea. Ante lo cual, si uno está previendo, tratando de ver cómo viene la situación, normalmente va a ayudar mucho a evitar que tengamos que reaccionar como tipo de respuesta de incidente, sino que la parte de prevención funcione y funcione bien. Llevándolo de vuelta a menores, que fue como empezó mi conversación. Estadísticamente, si bien de cada 5 menores en Internet se cruza por lo menos uno de ellos con un pedófilo o con una red de pedófilos, el proceso para que un pedófilo saque realmente provecho, por ejemplo, en grooming, o que saque realmente provecho de ese ataque en un menor, normalmente es un proceso entre 2 y 3 meses de diálogo, a veces más. Nos podemos dar cuenta a tiempo, si somos conscientes de todo esto, de que eso iba a pasar. No es que lo encontré un sábado y el sábado de noche le mandaron fotos pornográficas. No, hubo 3 meses de diálogo. En una empresa hay 3 meses de escaneo externo para ver si hay debilidades para que se pueda caer un servicio por un ambiente de gobierno. Hay normalmente un tiempo que podamos reaccionar, pero obviamente hay que dedicar un tiempo a todo eso y responder como organización. Quisiera agregar otro puntito más, que es el tema de las... el tema de qué se hace con todo esto desde el punto de vista técnico para poder trabajarlo. Obviamente que hay premisas fundamentales, que los tipos de respuestas de incidentes y las leyes que trabajen en este contexto no van a escapar, que tienen que ver con lo que son las premisas fundamentales de gestión de la seguridad de la información. Y acá hay que tenerlas claras, hay como que dejárselas dibujadas en la pared para tenerlas siempre presentes. Yo creo que la más importante y la más clara de ellas es de que la gerencia, cuando hablamos de gerencia hablamos de compromiso a todos los niveles, gerencias a nivel privado, gerencias a nivel estatal, nosotros en nuestros hogares como gerencia de la red de manejo de TI, tiene que estar 100% comprometido con este tema. Si no hay un compromiso de 100% para que este tema funcione, ¿verdad? Si son compromisos temporales, si son compromisos aislados, si no es un tema de que realmente estamos involucrados con el problema, ninguna medida que se aplique a nivel estratégico o operacional en el área de tecnología de información va a ser efectiva o va a ser duradera o va a poder funcionar en el tiempo. ¿Por qué? Porque otra de las premisas que dicen que esto se cree que vamos a lograr en algún momento el 100% de seguridad. No, es imposible lograrlo. Lo que vamos a estar haciendo es todos los días tratando de llegar al 99,9, al 99,8, al 99,7, pero es un trabajo continuo, lento, de todos los días, que si no tenemos un compromiso en nuestra estructura, no tenemos una estructura dedicada a eso, no como una tarea complementaria, que a veces es lo que pasa en la gestión de la seguridad de la información, pasa a ser una tarea absolutamente complementaria que la hacemos en los ratos libres de alguna otra tarea. Eso no es admisible desde el punto de vista de que es una premisa de gestión de seguridad de la información. Obviamente nuestros resultados no van a ser muy felices que digamos. Al contrario, vamos a estar manejando porcentajes de que capaz que en el grueso de los ataques no somos alcanzados, pero cuando salgamos ya de lo que es el flujo de ese mayoritario, seguramente vamos a estar en muy mala situación para que nos pase algo. ¿Qué hicimos en Uruguay? En Uruguay también generar conciencia es un problema en todos lados. En Uruguay partimos de parte de leyes y parte de normas. Primero empezamos, fue la creación del SATUI, el equipo de respuesta de gobierno, ¿no? Es nuestra agencia de gobierno electrónico, que en realidad vino como respuesta a lo que fue tratar de manejar e implementar el expediente electrónico a nivel nacional, sin tratar de dejar de pedir a los ciudadanos los datos que el Estado ya tiene. Y en definitiva se vio que ahí iba a empezar a hacer información crítica, sensible y demás, que había que hacer algo regular de alguna forma desde el punto de vista de seguridad. Se crea ese SATUI y con ese SATUI aparece, previo casi o de la mano, lo que fue decretar, con un compromiso importante a nivel de presidencia, decretar de que todos los ministerios tuvieran que implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Basado en cuál? No inventamos ninguno. Basado en lo que es un estándar internacional, de hecho certificable por la mayoría de las empresas privadas, que es la norma de la ISO estándar internacional, jugando también con el resto de las normas de esa familia, el 7002, 4, 5, 6, ya para riesgos, para incidentes y demás. Entonces, ese decreto generó de que los distintos ministerios tuvieran que implementar una política de gestión de seguridad. Aparece el SATUI como figura fundamental.
Y después empieza a generarse 2/3 leyes importantes. Una de ellas, la ley 18.331 de los datos personales, la cual exige, dentro de la parte de legalidad o veracidad, que haya compromisos técnicos que cumplan esos principios de ley. Eso nos reforzó y nos ayudó mucho. La ley de acceso a la información pública, que es información ya clasificada de información, ¿verdad? Que hay que mostrar y que no hay que mostrar, hace una tarea de seguridad importante. Y después empiezan a aparecer otros problemas que seguramente por acá los van a tener otros colegas que es con un solo site para que trabajen en el o habrá que distribuir un poquito la área. Defensa siempre es un ambiente distinto, ¿verdad? Yo en particular estoy en el Ministerio de Defensa, la parte de sistemas de información, y obviamente con las estructuras críticas en juego. Nosotros en Uruguay, en el que fue una tarea de búsqueda legal de monitoreo de los aguas, la FACA que puso muchas vidas en juego. Ese tipo de tareas ya no son normalmente. Cada estado entra en cuanto a lo que son asociadas a estructuras críticas. Entonces, obviamente, no tiene que estar. Y la discusión de forma productiva, el presidente Eduardo, con la idea de sumar, está todo bien. Cuando se genera con la idea de armar una especie de ranchos de autoridad, soy un poco simpático en la expresión, eso no es estable. Entonces, cada uno tiene claramente su rol, pero no competencia de roles. Ahí donde el rol es lo que se llama el de defensa, el cual trabajamos espalda con espalda, y en ese rol con claros roles definidos, pero no con competencia de roles, y a su vez tenemos lo que es ese cierre de antena, ¿verdad? Lo que es la parte de salida de internet. Bueno, por último, lo que quiero sacarle más tiempo a mis compañeros es dejar corrección, ¿verdad? Cuando alguien sale de charlas, uno como que se va a veces en un estado muy desmoralizado. Se va diciendo, ¿sabe? No, de hecho, acabamos de decir que el 100% del lugar, parece muy optimista en nuestra posición. O se puede ir diciendo, bueno, que está a cargo de esto el VARA, ¿verdad? Pero yo creo que aquí no es un punto de vista optimista, ¿sí? Que es el hecho de que los críticos que estemos empezando, que se esté empezando a comprometer el proyecto en Guatemala, todo el tema de esta red que hacemos, sino que lo realmente mucho sabe que ellos ni siquiera haber empezado con el tema, ¿verdad? En un tema que por empezar a hablar estamos muy atrasados, ¿sí? Así que, bueno, simplemente darles esos comentarios. Simplemente quisiera anotar una cuestión de lo que dijo Roberto. Es importante tener en cuenta que cada país es una ley. En el caso de Uruguay, que se encuentra en la ONTI, que la Asamblea viene, en el caso de la Tendencia de Aplicación Electrónica, y en el caso de Colombia, el CERTA Coordinador Político. Es importante, todas las realidades en los países son diferentes, y lo digo porque pronto dirán, bueno, está en ese momento ubicado en defensa ahí. No es importante que haciendo y se trate de fortalecer y se busque una manera de conectar a las demás instituciones. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El Sistema Nacional de Excelencia Telemático de la República Bolivariana de Venezuela, y hemos enfocado los servicios que trabajan para analizar los riesgos de ruptura tecnológica. Vamos allá. Esto ya lo habíamos comentado, aparte de la realidad mundial, el crecimiento del uso de Internet en el mundo. Por ejemplo, el caso de Latinoamérica, en 2018 millones de usuarios, en 2010 más de 200 millones de usuarios, lo cual vemos que esta tecnología está en crecimiento constante. Cosas que comentaban con la llegada de la tecnología, llegan los distintos tipos de ataques, ¿no? Los botnets, el ciberacoso, phishing malware, los teléfonos de los smartphones. Básicamente, hacia donde va el uso de la tecnología, si vamos a las redes sociales de forma inteligente, los intrusos, los malware o phishing hacia esa. ¿Qué más de alguna forma se protejan y puedan brindar un servicio no solo eficiente al público, sino que tengan un nivel básico de seguridad y de protección de la información ciudadana? Bien, eso es, supervivencia de certificación electrónica se confiere a la ley de seguridad nacional, ¿no? Y en base a esa línea se crea una estrategia de seguridad que va a ser más conforme de la institución, ya como ya comentaron. Tenemos años con una campaña que se llama La Información Comienza por Ti, una campaña que logramos por Estado y vamos dirigidos a distintos públicos, ¿no? Desde los niños, niñas, adolescentes, universitarios, comunidades organizadas, abogados, arquitectos, distintas ramas, la comunidad en general. Y esto básicamente porque nada hacemos sin nuestra institución, existen todos los mecanismos de seguridad lógico y físico, ¿no? Los firewall, los detectores de intrusos, los antivirus. Si el usuario dentro de la institución es por ahí, le da clic a un enlace y se forma una institución, entonces depende de toda esa protección que tenemos por afuera. Si finalmente el usuario creó el lugar, ¿no? Entonces basa esa conciencia a todo nivel público. La certificación electrónica que se maneja en el 2004 fue la normativa legal, el uso del certificado electrónico para la firma, cifrado de datos, y la Corte tiene la competencia de el uso de los cuales finalmente van a entregar los certificados al usuario final, auditar, finalizar. El personal informático actualmente se proyecta y la acción de varias instituciones policiales
Oficina Nacional de Drogas, Fiscalía y jueces, como peritos forenses, ¿no? Tenemos un sector que apoyamos para colectar de manera eficiente y hacer lo mejor técnico posible a los jueces para dar el delito, causante del delito. El Sistema Nacional de Ciencias nace en noviembre de 2008, pues está en ese momento el Ministerio de Comunicaciones, actualmente en tecnología, ¿no? Y ahora vamos a dar adelante los avances que hemos tenido desde 2008 a la fecha. Y un sistema de gestión de riesgo lo que busca es ver las necesidades de las distintas instituciones, agruparlas y crear motivos para que esas instituciones tengan un servicio web, por ejemplo, adaptado a una guía de una conexión con la que se elabora. Bueno, tercer paso para responder a la necesidad, como lo comenté, de dar al Estado un mecanismo para el tratamiento de incidentes generalmente infractores de Estado. Y como se fundamental, la función es la prevención, gestión, coordinación de un incidente de seguridad. Eso que comentaba cualquier evento técnico contra la confidencialidad, integridad y clasificar la móvil mineral, que vamos a ver gráfico donde vemos distintas tipologías, ¿no? Hacer un autorizado, los sistemas de datos, etcétera, abuso o mal uso de tecnología, programa por abuso de tecnología, cosas maliciosas, un policía virtual, un policía que está en la construcción de un gobierno electrónico con los servicios. Se le fascina el pasaporte, hacer el trámite de tránsito, solicitar su licencia, hacer una institución, muchas solicitudes que recibimos de hacer evaluaciones de seguridad del sistema antes de que salga a producción, ¿no? Es una demanda impresionante, pero vemos la conciencia, vemos la realizar la conciencia que tiene la institución antes de lanzar un servicio. Bueno, los servicios que trabajamos en general serían servicios proactivos y reactivos. Proactivos con las cosas que podemos hacer antes de que suceda el incidente, y reactivos cuando sucedió el incidente vamos a colaborar con el afectado para darle una solución, una recomendación, ¿no? Parte de los servicios proactivos que ofrece el CERES son si tenemos unos desarrollos hechos en casa, unos sistemas de alerta temprana, donde actualmente monitoreamos en sistemas de 1.600 portales de corte gubernamental, corte educativo, militar, gobernación, alcaldía, etc. Más adelante vamos a ver una vista de este sistema, ¿no? Nació como un proyecto de la creación de una red de sensores. Ya actualmente tenemos 2 sensores en 2 instituciones, pero bueno, no avanza. Desde el CERES se creó una especie de una cajita, tiene varios sistemas, con lo cual recoge información de posibles ataques en la institución o cómo está la red dentro de la institución, se está generando mucho malware, ¿no? Entonces eso nos da mucho indicio de dirección de proviene para nosotros poder reportar y coordinar cuando además hacer una respuesta y minimizar ese tráfico malicioso, ¿no? Formación y comunicación es muy importante. Generalmente al año al ser 10 personas, somos 10 personas que trabajamos, monitoreamos una gran cantidad de portales, con lo cual no nos vamos a tenemos que asesorar el incidente en sitio, ¿no? Entonces parte de la formación es que en las distintas instituciones ya existe que te obliga a que cada institución tenga un responsable de seguridad de la institución. Entonces a esa persona formarla para que tenga las competencias de poder saber cómo manejar un incidente, ¿no? Y cómo solventarlo. También lo hacemos porque dentro del CERES el hecho de que tengamos muchos especialistas no lo sabemos todas, ¿no? Con lo cual si un incidente está dirigido a una plataforma específica y dentro del centro no tenemos a la persona que tenga las capacidades, que conozca esa tecnología, bueno, en otra institución del Estado puede estar ese especialista. Entonces podemos tomar ese especialista para atender un incidente en otra institución del Estado. Bueno, eso es parte de la estrategia que trabajamos en el centro. Servicio proactivo, la publicación de alertas de aviso. Algunos alertas son personalizados. Algunas instituciones conocemos cierta plataforma y cierta tecnología, con lo cual en lo que se genera una alerta enfocada en la tecnología, le generamos un boletín y le damos las recomendaciones para que se subsane esa debilidad, ¿no? Y un observatorio estadístico que en base a los análisis y los incidentes vemos cuál es el incidente que más está pasando en el Estado y generar boletines para minimizar ese tipo de incidentes, ¿no? Elaboración de estadísticas y demás, ¿no? Bien, estos son una vista de los sistemas de alerta temprana desarrollados en casa. El de abajo es el que monitorea los 1.600 portales y nos da patrones de conducta, es decir, esto es como si tuviera una persona navegando en su página, refrescándola a cada momento para ver si la página está bien o no. Entonces este sistemita lo hace automático, pero le hemos agregado muchísimas funcionalidades. Entonces le toma una foto a la página web y buscan esa foto si hay patrones generalmente utilizados por los hackers, por ejemplo, colocan mucho hackeado por. Entonces si esa palabrita la consigue, entonces nos da una alerta a la firma de un hacker, mal llamado hacker. Si hay un mensaje que pueda ser contrario a los intereses de la institución, si la página cambia de apariencia un porcentaje grande, 80-90%, eso nos
puede dar un indicio de que la página pudo haber sido afectada por una intrusión. Entonces eso nos genera una alerta vía correo, vía SMS, y el especialista que está de guardia verifica si es un positivo real o un falso positivo y crea el ticket a partir de ahí, ¿no? Genera el caso a partir de ahí. Y arriba un sistema llamado centralizador de eventos, ¿no? Donde en muchas páginas los intrusos publican cosas que hacen, ¿no? Y las debilidades que tienen páginas web. Entonces ese sistema lo que hace es consultar esas páginas y nos lo centraliza los dominios venezolanos. Entonces nos dice, bueno, si la página puede ser vulnerable o ha sido atacada, y a partir de allí se genera una corrección. La red de sensores nació como un proyecto y actualmente tenemos 2 sensores, y con esos 2 sensores ya tenemos bastantes direcciones IP que nos reportan, ¿no? Con solo dos instituciones que cuentan con esos sensores. Pero la red de sensores básicamente es crear una cajita que es una red falsa con la intención de que el intruso haga sus males allí. Colocamos servicios apetecibles para el intruso, plataformas de correo, sistemas web, y el intruso entra, y con eso estamos estudiando qué cosas hace el intruso, ¿no? Y de dónde viene ese tráfico, por dónde vienen esas técnicas de intrusión. Y otro, un pequeño detector de intruso que nos dice cómo se está la red internamente, si está generando mucho tráfico hacia afuera o de afuera hacia la institución. Todo esto lo instalamos previo acuerdo con la institución, ¿no? Nosotros trabajamos bajo un modelo de acuerdo de adhesión, es decir, nosotros como SER atendemos a cualquier institución o cualquier ciudadano que tenga un incidente de seguridad, ¿no? Pero tenemos algunos servicios que son personalizados, que se le dan a las instituciones que están adheridas. El acuerdo de adhesión básicamente lleva intrínseco un acuerdo de confidencialidad entre las partes, ¿no? De que la información no va a ser divulgada. Eso con lo cual nos permite ofrecerle servicio a la institución de escaneo de vulnerabilidades, test de penetración, asesorías personalizadas, etc., ¿no? Cualquier otro servicio que apoye a la institución a mejorar su servicio a nivel de seguridad. Los servicios reactivos son los que ya pasó el incidente y hay que pasar un proceso. Nos llegan 5 incidentes, entonces esos incidentes se clasifican, se hace un triaje y bueno, dentro de un ciclo de respuesta al incidente, ¿no? Se pide información, se recolecta información, se valida esa información, se buscan vulnerabilidades asociadas o posibles vulnerabilidades asociadas al incidente y finalmente se le da la recomendación a la institución o al afectado para que tape ese hueco de seguridad por el cual fue explotado. La comunidad atendida dentro del centro, somos el CECIR nacional, nacimos con 3 personas y estamos enfocados en la administración pública nacional, pero a la fecha hemos atendido cualquier tipo de incidente, ¿no? O sea, privada, pública, incidentes internacionales, etc. Y bueno, aquí un poco la clasificación de los servicios, lo que comentaba a la comunidad en general. Le brindamos alertas de seguridad, boletines allí de seguridad, correos y atención de incidentes, ¿no? Análisis forense de evidencias digitales asociadas a los incidentes. Y a los adheridos, bueno, le damos algo adicional, ¿no? Boletines restringidos, porque en base a su plataforma, exploración de vulnerabilidades, documentación, información técnica que sirva, formación, capacitación y algunas herramientas de seguridad que pudiesen implementar en sus instituciones para minimizar ese tráfico malicioso, minimizar los riesgos de seguridad dentro de su institución. Aquí vemos algunas estadísticas. Del 2008 al 2009 atendimos cierta cantidad de incidentes. En el 2010 crecimos un 400-500% y a la fecha vamos un crecimiento del 60%. Es decir, que las instituciones han confiado en nosotros, nos están reportando incidentes en instituciones nacionales e internacionales, con lo cual se ve que el trabajo del SER ha sido exitoso, ¿no? Y aquí vemos una torta de los incidentes más manejados dentro del centro. La ONDE es la más que se ve el mayor porcentaje, ¿no? Casi un 50%. Luego en la desfiguración del sitio web, los defamers se llaman, y van correo basura y demás tipologías de incidentes. Y ven, aquí una semana promedio, por ejemplo, con solo 2 sensores ya tenemos alrededor de 3.500 direcciones IP de otros países que están generando un tráfico, ¿no? En 2 instituciones clave, ¿no? Por supuesto.
pero si colocáramos sensores en todos lados, seguro sería una suma interesante dirección, ¿no? Lo difícil aquí no es tenerla, sino reportarla, que el ISP le dé respuesta a esta cantidad de direcciones, ¿no? El otro la azul, son direcciones IP que nos reportan otros set, direcciones IP nacionales que están haciendo un tráfico malicioso hacia otros países, ¿no? Con lo cual ahí hacemos una clasificación, ¿no?, por ISP, por tipo de ataque, y le mandamos ese pool de direcciones al responsable, ¿no? Algunos nos atienden, otros no con los tiempos que quisiéramos, algunos no tienen el mecanismo para atender este tipo de eventos, pero sí se ha creado conciencia de algunas instituciones, se han elaborado incluso algunos CD para que los usuarios que instalen en sus máquinas revisen, hagan análisis si hay malware o algo troyano, una infección en las máquinas, para tratar de minimizar este tipo de tráfico. Logros del reserva, pertenecemos a varias organizaciones internacionales, está la OEA-CITEC, el FIRS, el IMPACT recientemente, son distintas instituciones que trabajan en ciberseguridad. Internamente, logros como desarrollo de sistemas de alerta, capacitación del personal, creación de herramientas para el manejo de incidentes, automatizar y mejorar la respuesta a los incidentes, distintas capacitaciones, diplomados de seguridad que hemos estado, etc. Y para finalizar, un proyecto que ya está en ejecución, que es la creación del CER de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual ya hemos adiestrado a ciertos personales de la Fuerza Armada, no solo venimos el curso, sino que han realizado pasantías dentro del centro, con el fin de que sean las personas que van a operar ese centro. Acá nuestros contactos, una vez más, la seguridad de la información está o comienza por todos nosotros. Muchas gracias. Muy interesante ver lo de los ejemplos y cómo empezó Venezuela, solo con 3 personas. Empezó hace 3 años, ¿no? En el 2008. No es un limitante cómo empezar, no hay que empezar con 15, con 20 personas, sino que hay que buscar la forma de empezar y ir creciendo. Y algo muy importante, la comunidad. El CICIG Nacional, pese a que va a estar enfocado a proteger las instituciones del Estado, no es ajeno a los incidentes que suceden en el sector privado. ¿Por qué? Porque los conciudadanos hacen parte de estas. Si una empresa del sector privado se ve afectado, los ciudadanos de Guatemala también se van a ver afectados, y es por esto que haya un acompañamiento al manejo de todos esos incidentes. Por ahí para apoyar un poco lo que dice Isaac, los trabajos de los CERTs, que son trabajos evidentemente técnicos, tenemos la ventaja de que mucho del trabajo de análisis no hace falta que lo haga una persona, sino que podemos tener equipamiento que nos permita, aunque sea, tomar el primer punto de contacto con lo que son los sensores o ver vulnerabilidad que puede llegar a ver. Después sí habrá un trabajo de análisis posterior como para poder comunicar la cosa. Pero de vuelta, por ahí es tan importante la inversión en capital humano como en capital técnico, que también es necesario para que el capital humano que puedan tener pueda trabajar. Creo que un poco la buena combinación o la suerte que nos da trabajar en un entorno técnico. ¿Sí? La presentación de Leonardo, a continuación Leonardo hace parte del Ministerio de Defensa de Colombia. Nos pareció interesante invitarlo, dado que también CICIG va a estar en el Ministerio de Defensa de Guatemala, para que vean una especie de comparación de qué se puede lograr. Hablaba Roberto de que no es suficiente con un CERT, y es verdad, no es suficiente, pero lo que sí es importante es que haya un coordinador. Creo que Leonardo nos va a mostrar cómo está el CONCERT coordinando el CCP-CERT del CICIG de la Policía y las Fuerzas Armadas, y también su relación con el sector privado. Y también quisiera que hables cómo fue esta relación con el sector privado, con la policía en lo último que pasó en el mes pasado, con los ataques a los sitios de la reciente institución.
Bien, buenos días. De antemano, ruego por favor me disculpen por la informalidad de las diapositivas. Voy a tratar de ser muy breve, dado que tenemos un compromiso en el Congreso. Va a ser muy complicado de pronto tratar de hablar de todo lo que mencionaba ahorita Belisario, pero voy a tratar de hacerlo en estos 15 minutos. Bien, en realidad como política de ciberseguridad para un país es muy importante tener en claro básicamente estos objetivos y el primero es el de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar amenazas que atenten contra su ciberseguridad y su ciberdefensa. Eso lo hemos estado viendo en cada una de las charlas de mis compañeros y en la misma charla del gobierno guatemalteco el día de hoy. Pero también es cierto, y como lo dijo el señor diputado, involucrar al Estado como en general, ubicando y interactuando el sector privado con el sector público, se podrá solo de esa forma dar una buena respuesta ante los incidentes de ciberseguridad. Nosotros en Colombia pasamos por algo muy similar a lo que me di cuenta hoy está pasando en Guatemala, y durante su proceso para la gestación de la política de penalización del delito cibernético, para la creación del mismo CERGT, me he dado cuenta hoy en la mañana que lo que vivió Colombia, e incluso aún está viviendo Colombia, es algo muy similar a lo que Guatemala ha estado viviendo durante este proceso. Bien, nosotros, y dentro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, consideramos que fue muy importante tener contemplado unos estándares y unas normas. Estándares internacionales porque, como bien lo hemos visto hoy, necesitamos interactuar de una u otra forma, tanto en aspectos legales como en aspectos técnicos, con otros países. Pero también al interior de nuestros países tenemos que actuar de la misma forma, y esto solo lo podemos hacer si nosotros tenemos unos estándares y unas normas, que estemos hablando el lenguaje es muy importante. No menos importante, y tal vez una de las cosas más relevantes, es el tema de legislación. Un tema que, por lo que me he dado cuenta, Guatemala lo tiene muy bien estructurado. Creo yo que no están dejando de lado absolutamente nada y contemplan muy bien lo que es el fortalecimiento de su legislación, porque es muy importante darle las herramientas a los cuerpos con fuera de policía judicial para perseguir y judicializar el delito. No ganamos nada con tener políticas, no ganamos nada con tener de pronto una educación de seguridad si cuando de pronto perseguimos al intruso, al delincuente cibernético, no lo podemos judicializar. Pienso yo, es el aspecto más clave, más importante, más relevante de toda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y vamos a ver por qué. Es el aspecto de sociedad. Es muy importante hacer un esfuerzo mancomunado en todos los aspectos para brindar una formación, una educación en temas de seguridad, tanto al sector privado como al sector público. Y en el sector privado tener en cuenta algo que de pronto hemos dejado y no hemos tratado mucho en la mañana de hoy, y es enseñar a nuestros hijos, a esos, en este caso, futuros guatemaltecos, a identificar los riesgos y los peligros que se viven a diario en Internet. Es importante
así como educar técnica y altamente los aspectos de los administradores de la seguridad, de los administradores de las plataformas tecnológicas. También es importante formar a las personas del común, que una persona cuando va a hacer una transacción en internet sepa a qué riesgos se puede enfrentar, ya sea en su casa o ya sea en un café internet o ya sea en otro entorno. Nosotros en Colombia este tema de la formación lo vamos a tratar de la siguiente forma, y lo vamos a atacar porque es un proceso un poco dispendioso, es un proceso que hasta ahora vamos a empezar. Miren, en Colombia educación formal en universidades había muy pocas especializaciones. Si ustedes en Colombia querían estudiar a un nivel un poco más alto, algo de seguridad informática, seguridad de la información, algo así como una maestría, no lo podían hacer, tenían que recurrir a un medio virtual. Entonces nosotros, con el apoyo del Ministerio de Educación, vamos a implementar un modelo en el cual se fortalezca y se promueva en las universidades las formaciones a nivel de educación superior en estos aspectos, tanto especializaciones como maestrías. El otro aspecto de la sociedad que es muy importante tener en cuenta es el de la concientización o concienciación. Una cosa es que uno sepa, uno que esté formado en el tema de seguridad. Cuando uno está formado en aspectos de seguridad, puede saber cómo se pueden presentar los ataques informáticos, cómo se pueden hacer los ataques informáticos, pero muchas veces piensa uno que eso le puede pasar a los demás, pero no a uno, que le puede pasar al vecino, pero no a su familia, no a su hijo, no a su esposa. Entonces, si nosotros logramos mediante campañas, como lo vamos a hacer nosotros en Colombia, y de hecho ya lo estamos haciendo, a nivel nacional, en escuelas, por medios, por radio, por prensa, por televisión, y les decimos a nuestros compatriotas, les mostramos lo que se puede, los riesgos que se pueden vivir en internet, de seguro la cultura en seguridad de la información, en seguridad informática va a ser más fuerte, y la brecha de seguridad se va a reducir. Yo creo que es muy claro, es muy importante mencionar que nunca se va a eliminar, porque el tema de los riesgos se mitiga, mas no se elimina, es algo que siempre va a existir. Es como el delito común que ustedes encuentran en la calle. Por más de que ustedes coloquen policía, por más de que ustedes coloquen cámaras de vigilancia, por más de que ustedes coloquen de pronto otros sistemas de seguridad, siempre va a existir el riesgo, siempre va a existir el riesgo de que lo roben, siempre va a existir el riesgo de un asesinato. Entonces, por eso es muy importante el tema de concienciación. Esto yo creo que no tiene mucha explicación, es algo de lo cual Guatemala afortunadamente es muy consciente, y es el hecho de que eso sea un tema de política de Estado. Desde las más grandes esferas es muy importante que la estrategia de ciberseguridad sea soportada, sea respaldada, sea apoyada. Y no menos importante es lo que para Guatemala sería el CERGT. Y todos los guatemaltecos, tanto en el sector privado como público, tienen que respaldar esta iniciativa. Este centro, este organismo va a ser un tema muy importante para la seguridad cibernética de Guatemala, y tendremos que apoyarlo desde todos los medios y en la medida de lo posible cobijándolo con personal, cobijándolo con normas, respaldando y sobre todo que no se dé algo que en Colombia en determinado momento se dio, y fue el sello institucional. Solo hasta que nosotros en Colombia
pudimos romper ese paradigma, pudimos llegar al punto en el cual estamos. Afortunadamente creo que en Guatemala no se da eso, pero toda esta estrategia, esto no quiere decir que sea una camisa de fuerza, es básicamente que Colombia adoptó o está adoptando para implementar su estrategia nacional de ciberseguridad, y básicamente nosotros lo adoptamos en un documento que en mi país se llama el documento COMPES. Es un documento más de gobierno donde se firma por todos los ministros y por el señor presidente. Toda esta estrategia nacional nos va a permitir una cooperación internacional, porque como se ha dicho hoy, el delito trasciende fronteras. El delito no respeta países. También se podrá indiscutiblemente desarrollar capacidades para dar respuesta a los incidentes, para asegurar y para hacer que el ciudadano se sienta seguro en Internet. Pero igualmente se van a poder generar planes y políticas más estructuradas que van cada vez a ayudar a fortalecer aún más ese entorno cibernético en un ambiente seguro. Y lo decía hace unos segundos, se va a permitir la disminución de las brechas de seguridad. Entre otros beneficios, estos son los más relevantes. Ahí ustedes pueden encontrar la estructura de lo que es una estrategia nacional de ciberseguridad. Y si nosotros hacemos un análogo con o una analogía con todo lo que hemos hablado hoy, podemos encontrar tanto el tema de política de Estado, la formación, el tema de la legislación, el tema del ser, los beneficios que podemos tener, todo, si se dan cuenta, lo encontramos en este esquema. Voy a dejar de pronto esta diapositiva para que la lean mientras doy paso a un comentario que Belisario me pidió, y es comentar la experiencia reciente de unos ataques que tuvimos en nuestro gobierno. No sé si acá de pronto han tenido algo que ver con los activistas anónimos. Ok, bueno, voy a explicar brevemente. Anonymous es un grupo activista, digamos que su principal foco está creado en España, pero han generado algunos capítulos en diferentes países. En Colombia, capítulos en Irán, obviamente en España, en México. Hay un capítulo en realidad para toda Latinoamérica, Irán, bueno, infinidad de países. Y ellos básicamente lo que hacen es utilizar, aquí cuántos técnicos hay, por favor, alzan la mano. Bueno, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Utilizar un ataque que se llama denegación de servicios. Esto básicamente es un ataque que lo que hace es hacer tantas peticiones a un servicio, llámese correo electrónico, llámese web, en fin, y generar tantas peticiones que lo que hace es colapsar el servidor, dejando el servicio abajo. Anonymous en realidad, su modus operandi es hacer peticiones tipo HTTP. Básicamente eso quiere decir que hace muchas peticiones a las páginas web. Tantas peticiones que lo que hace es tumbar finalmente este servicio. Bien, en Colombia, bueno, en España, por ejemplo, reaccionaron mucho frente a algo que se llama la ley CINDE, que básicamente lo que hacía era controlar o regular más bien el tema de la navegación en Internet. En Colombia hay un proyecto de ley que pues, por varias razones no tiene nombre, pero se le ha denominado el proyecto JEGAS, gracias a la persona que, digamos, lo ha propuesto. Y el grupo, el capítulo de Colombia, lo que hizo fue buscar apoyo en los demás capítulos de Anonymous en el mundo y generar ataques contra diferentes páginas del gobierno. Entonces nosotros lo que hicimos fue, obviamente con el valioso apoyo de la OEA,
y por intermedio de ellos buscar apoyo de otros CERF y de otros gobiernos para bajar ILCs o salas de chat donde ellos programaban sus ataques, generaban sus ataques. Tanto así que tuvimos apoyo del CERF de Brasil, tuvimos apoyo del gobierno francés, tuvimos apoyo del FBI, en nuestro país tuvimos apoyo de Interpol, y en Colombia fue tan bonito el proceso, y esto sonará algo paradójico, porque nos unimos las entidades que antes estábamos desunidas y estábamos de pronto con algunos celos institucionales. Esta vez nos unimos en torno a un bien común, y era la defensa de la seguridad de nuestro gobierno. Eso básicamente fue lo que pasó con el grupo Anonymous. También pudimos reaccionar ante un posible ataque que se iba a presentar al gobierno de la República Dominicana. Pudimos pasar alguna información. Afortunadamente los de Anonymous no obraron contra este gobierno, pero para que se hagan una idea, Anonymous fue el colectivo que atacó PlayStation. Yo creo que de pronto aquí en Guatemala han sabido del tema, ha pasado por las noticias, ha generado muchísimas pérdidas económicas. Amazon, que es un gran monstruo tecnológico, le tumbaron 3 nodos, y decir que le tumben 3 nodos a un monstruo como Amazon es algo de respeto. Ellos básicamente lo que hacen es una bondad, es un colectivo de equipos, y a Microsoft nos pasaba un informe donde decía que a las botnets de Anonymous pertenecían más de 34.000 equipos en el mundo. Imagínense 2.000 equipos, solo 2.000 equipos que ataquen un servidor de alguna entidad nuestra, en un banco. Imagínense 3.000, ahora un número mayor. Incluso, y siendo honesto con ustedes, a nosotros incluso nos sumaron una página solamente con 3 equipos. 3 equipos de esos 34.000. Lo que pasa es que usaban unos canales de datos bastante fuertes y una máquina muy robusta. Entonces, eso era como yo me voy a decir, miren, eso también les puede pasar a ustedes. Quiero que, por favor, no se les olvide esta diapositiva. Esta diapositiva es la que en realidad enmarca toda la estrategia y todo lo que Guatemala de una u otra forma también está haciendo. Aquí se ve el engranaje claro de cómo tienen que interactuar cada uno de los ejes temáticos de los cuales hemos estado hablando hoy. Y no olviden dejar de lado el tema de la educación de nuestros hijos, la educación de los menores y la formación a nivel de todos los estamentos, porque es un tema realmente muy importante para la estrategia. Gracias. Bueno, ahora dejamos abierto el tiempo para sus preguntas a los diferentes expositores. Sí, por favor. Están manejando el tema de que Microsoft tal vez no, por open source y manejado bajo directrices nacionales. Eso también es una para nuestro país. Microsoft es una cuestión de mucha discusión, pero es una cuestión de Venezuela. Sí, en el caso de Venezuela existe una ley, un decreto 3390 que promueve el uso de tecnologías libres dentro de la plataforma del Estado, con lo cual no todas las plataformas por ahora se han logrado migrar a la tecnología libre, pero sí parte o gran parte de ellas, los servicios
que se posibilita la migración, se ha hecho efectivo este cambio. Pero si hay una normativa, no te obliga, pero sí te dice que lo que puedas migrar, lo migres a tecnologías libres. A ver, un poco para no sé, poner lo que la posición no está de Argentina. Siempre hay mucha discusión, ¿sí? En cuanto a qué modelo tecnológico seguir. Y tenemos talibanes de los dos lados. Talibanes yo soy del mundo libre, la comunidad me guía, esto es no puede ser dueño de un monopolio, por un lado, y por otro lado tener el mundo corporativo que hace negocios sobre tecnología, en el cual le interesa obviamente capturar la mayor cantidad de usuarios, puro y duro y simple. El tema, al menos de los organismos que hemos seguridad de la información, es que no podés cegarte a ver una parte del mundo, ¿sí? Porque si no estás dejando la otra mitad afuera. Y un poco la concepción debería ser es cada escenario tiene su digamos, un medio tecnológico que se aplica mejor. Si yo tengo un escenario en el cual puedo usar herramientas de software libre que me permita resolver una situación determinada a un costo-beneficio X, bienvenido al mundo libre. Si tengo una solución propietaria que me da una resolución del cual el mundo libre no la puede brindar, por solo hecho de ser principista tecnológico no debo dejar de mirar, porque después me soluciona el problema. Ahora, acá voy a tomar por ahí palabras del presidente uruguayo que yo escuché en una charla. La tecnología no puede ser ni neutra ni apolítica.